Nuestro booktuber va a tratar sobre la increíble y triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada, la cual es una novela corta o también un cuento largo del autor Gabriel García Márquez, la cual fue escrita en el año 1972, pero fue publicada por primera vez en el año 1974. Cándida era una joven de más o menos unos 14 años que vivía con su abuela. La abuela era, anciana y tenía sobrepeso, decía, que no podía andar por sus propios medios ni por su propia cuenta. Y bueno, era con la que se apoyaba, o más bien andaba, era con Heréndira. Era quien estaba a servicio de ella. En partes del cuento dice que le llevaba 2 horas arreglar a la abuela. La abuela sin ella no podía realizar ninguna actividad a no ser que ella la trasladara. Claro. Hasta para tocar el piano. La trasladaba, sí. Y la abuela después tocaba el piano. La describe también como jovencita, de huesos tiernos. Era muy aniñada. Ahí va, demasiada mansa para su edad. Todas las órdenes que la abuela indicaba, ella tenía que hacerlo. Eran los únicos sobrevivientes que estaban en una mansión en medio de un desierto. Sobrevivientes de una familia de contrabandistas. Sí, los Amadis. Y bueno, estaban ellas solas en la mansión junto con un avestruz, que era el único animal que había sobrevivido a esta sequía, a este desierto sin vida. Una cosa, lo siguiente sería que la abuela se dormía y continuamente todo el tiempo, incluso dormida, seguía dando orden. Heréndira, hace aquello, Heréndira, hace aquello otro. Incluso cuando se dormía. Y bueno, la Heréndira siempre obedecía. Su abuela nunca la quiso totalmente a Heréndira, porque si bien cuenta la historia que antes de que el padre de Heréndira haya muerto, tuvo problemas con la abuela, lo que lo llevaron a odiarlo a él. Y luego de eso nació Heréndira, la cual fue cuidada por la abuela. Era como que la tenía, pero estaba desalmada con ella, no tenía ningún tipo de afecto, solo estaba para utilizarla como que si fuese su sirvienta. Recuerdo que en el cuento decía que anteriormente a que naciera Heréndira, la casa tenía 17 sirvientas, que fueron despedidas a su nacimiento, y fue como un castigo hacia la familia de Heréndira, sin incluir a la abuela, de parte de la abuela, como tenerla sola en la casa y hacer todas esas actividades que la castigaba todo el día. O sea que la tenía al pie de la letra. No le dejaba tener un momento recreativo, sino que la tenía todo el día acoplada. Tenía que a estar lo que ella quería. Continuamente sirviéndola a ella y realizando las tareas que la abuela no podía hacer, porque era una mansión, necesitaba de cuidados y un mantenimiento. Sufría de sonambulismo. Muchas de las cosas, actividades, al llegar al anochecer lo hacía dormir. Y desarrollando sus funciones normales. Tareas del hogar, ella como que quedaba prendida a lo que hacía durante el día, de noche lo volvía a repetir, pero con ese sonambulismo, y eso fue lo que lo llevó a cometer un error. Ese error fue irse a dormir o quedarse dormida con una vela, la cual se consumió y prendió fuego a la mansión. La mansión de su abuela, ardió en llama. de su abuela. Y nosotros, leyendo el cuento, nos preguntamos, ¿por qué la salvó? Porque más tarde va a ser la abuela quien va a hacerle pagar toda esa mansión que estaba valorada en cerca de 1 millón de pesos. No sé si la desgracia fue salvarla o fue torturarla en un futuro, porque más adelante Heréndira se ve obligada por su abuela, o sea, no lo eligió ella tampoco, lo eligió su abuela como trabajo para ella, a prostituirla. La prostitución fue la mejor salida que vio la abuela, o fue como un desquite que tuvo hacia su nieta, prostituirla y mandarla con extraños, a que hicieran lo que quisieran con ella por poco dinero y desvalorizar a su nieta. Otra cosa es que la abuela de prostituirla le llamaba, como a esa prostitución le decía como amor. Entonces decía, ¿quién paga por el amor de Heréndira? Cuando en realidad no lo era, porque no sentía nada, y la prostitución es así. Para mí el título está bien puesto, la abuela desalmada, porque
realmente nunca demostró afecto hacia su nieta. Al contrario, después que la nieta hizo eso, o sea, después del error que tuvo, jamás le preguntó si estaba bien, si estaba herida o algo, sino que lo primero que le dijo fue: si tendrás que trabajar para pagarme toda esta fortuna. O sea que el interés de la abuela iba más allá de los afectos hacia su nieta. Lo primero que nos relata o nos marca la novela o cuento, como dijimos, es el primer paso de la prostitución fue que ofreció la virginidad de Heréndira a un anciano, a un viejo, ¿no? Decía. Sí, al primer hombre que iba a tener relaciones sexuales con su nieta. Era un anciano que la desvalorizó también, porque si bien su abuela ya la quería vender, le preguntó cuánto dinero le ofrecía por su nieta, por una relación tipo desamorosa, porque así se le llama a la prostitución, no es una relación amorosa, y la redesvalorizó ofreciéndole 150 pesos era, que más adelante su abuela lo iba a discutir y logró valorizarlo un poco más por 250, que fue el precio final para sacarle la virginidad a su nieta. Al principio se resistió, obviamente, Heréndira, ¿no? Tenía miedo. Bueno, pero el anciano la agarró a la fuerza y la violó. Y así es como arranca la historia. Ahí arranca la desgracia. Sí, la desgraciada historia. A Heréndira le esperaba mucho más, porque después de que allí en el pueblo todos estuvieron con ella, la abuela la agarró y se la llevó a otro pueblo, en busca de, obviamente, ¿no? Más clientes y de sacar más plata con Heréndira. Claro, el beneficio de la abuela era obtener todo el dinero necesario. Todavía iba recontando cuánto tiempo tenían que estar haciendo eso para que pudiesen encontrar todos los fondos necesarios para pagar la mansión que había perdido. Creo que fueron unos 12 años por ahí que más o menos le estimó la abuela si seguían ese ritmo constante de hacer tanta plata con Heréndira. En mi opinión, Heréndira no iba a aguantar porque tuvo 2 noches solamente y ya se había acostado con muchos guardias, con muchos soldados y viajeros, hasta con un cartero del correo. Se va en un camión de carga, para financiar ese viaje. Se va acostando y va a tener relaciones con el camionero, ¿no? Este camionero estuvo unos cuantos días con Heréndira y del cual él se enamoró de ella y a ella le gustó también. Estaba como aturdida con lo que pasaba y capaz que aceptó un poco la situación porque no le quedó otra, porque su abuela dijo que la única salida, le dijo, era esa, y ella la tenía que aceptar sí o sí, porque su abuela quizás le metió en la cabeza que después de los errores que tuvo no había nada que lo compensara sino que la propia prostitución de ella. Incluso llega a un punto que quieren negociar a Heréndira un precio muy valioso que, bueno, el mismo camionero le dice, si tuviera te lo daría, porque ella en realidad vale eso y vale más. Así que no. Más adelante llega un cartero, uno del correo nacional. Sí, del correo nacional. Que bueno, el cual también paga por Heréndira. Al principio la abuela estaba muy estricta con el precio. ¿Es esto? ¿Me hace esto o no? Entonces llegaron a un acuerdo con el hombre del correo, con la única condición que le rebajaba el precio, pero tenía que llevar la voz de que Heréndira estaba allí a todos los lugares del pueblo, o a donde él pasase, que diera la voz. Desde eso, Heréndira se fue como acostumbrando, se fue acoplando a la situación. Como anteriormente dije, que su abuela le dijo que no le quedaba otra salida más que pagarle con su propia prostitución, y fueron pasando los días, estaban internadas en el desierto, y al pasaje de cada grupo de viajeros, soldados, carteros también, la boya se había corrido por parte del cartero, y eso lleva a que muchos soldados la busquen a Heréndira. Incluso dice que desde muy lejos vinieron mesas de apuestas, sí. Vinieron puestos de comida, creo que era. Puestos de comida, ¿no? También. Sí. Vino un fotógrafo que creo que aparece en la mayoría de la historia, aparece. Ese siempre fotógrafo, está sí. Hasta cierta parte, después se va. Lo matan. Lo matan. Cuando llegó a ese pueblo, que vio que eran muchos los hombres que querían estar con ella, arma tipo, decir una carpa, pero sería tipo
un acolchado, así como es. Sé que le arma una pieza y ella estaba, la describe como sentada en un... La tenía tipo de la mejor forma que la pudieran ver los hombres, aunque a ella no le importaba mucho cómo la viesen los hombres, sino la prolijidad que ella tendría que tener, porque la pintó de cierta forma de que a ella no le gustó, pero como ella pensó que los hombres no se iban a fijar mucho en eso, se iban a fijar más bien en el precio y en el servicio que tenía, que ofrecía la abuela y Heréndira, empezaron a caer muchos soldados. La voz se corrió más aún, empezaron a caer más, y eso lleva a el sofocamiento de Heréndira, o sea que no iba a aguantar la situación. Claro. Hasta cierto punto. Porque en una noche, en la campaña en la tienda, no sé cuántos hombres era que ella llevaba. Llega un punto que entra un soldado. Es tan mal que se siente Heréndira, que estaba a punto de morir. Ella mismo dice que le decía a la abuela, me estoy muriendo. Y la abuela le dice, mirá que te quedan unos 20 más o unos 15 más. Ahí es cuando larga a llorar Heréndira y la abuela la cortó y le dijo, bueno, vuelve mañana. Ahí se ve claramente el nivel de maldad Que tenía la abuela por parte de ella, o sea que ya no le estaba importando la salud de su nieta, sino que le importaba que sí, y de cierta forma que terminara con todo el personal que tenía pendiente. Sin embargo, ella le dijo que no iba a poder. Su abuela se termina dando cuenta, la manda a bañarse y les dice a los soldados que vuelvan al otro día a las 9 de la mañana. Y acá es donde aparece otro personaje importante que se llama Ulises. Ulises era un hijo de un contrabandista también holandés. En esa misma tarde, a la noche de que Heréndira se siente tan mal que bueno, tienen que suspender todo, le roba plata a su padre. Él mismo sabía ya que estaba Heréndira ahí en el pueblo, que estaba de paso obviamente, ¿no? Le saca un fajo de billetes para ir a estar con Heréndira. Llega un punto de la noche cuando la abuela está durmiendo, entra y bueno, sorprende a Heréndira. Le muestra el fajo de plata y dice, acá está. La intención de él era ir a acostarse con Heréndira, porque él hasta había hecho fila con los soldados un rato mientras su padre dormía, descansaba. Lo que no se dio cuenta era que Heréndira ya les había dicho al resto que volviesen al otro día, y él insistió de cierta forma, fue por el fondo de la tienda y se encontró con Heréndira. Primero estaba un poco indefenso, pero después fue adquiriendo confianza a medida que entablaron conversación con Heréndira. Heréndira le dijo que no, que por hoy ya estaba, ya no daba más, ya incluso decía que tuvo que dar un baño. Estaba agotado. Le dijo que vuelva mañana. Ulises le dijo que se iba temprano. Se iba con su porque padre. Estaban de paso. Le agarró el mazo de billetes. Pero... creo que fueron que en una parte describe que están haciendo la cama así, cambiando la sábana. Empezaron a doblar la sábana hasta que quedaron muy cerca. Y al principio obviamente Ulises tenía miedo, ¿no? Heréndira y Ulises tuvieron el amor toda la noche. Un amor verdadero, lo describe. Sí. Lo amó una vez, que fue la que le pagó, pero lo siguió amando durante toda la noche. La abuela seguía hablando y hablando porque, como dijimos, ella dormía y seguía dando órdenes y hablaba. Bueno, era una persona muy persuasiva y siempre quería que estuviesen prestándole atención y cubriéndole todas sus necesidades. Por eso era que soñaba de esa forma. Pasó mucho tiempo hasta que era tanta la voz que corría que vinieron unos misioneros, se la llevaron a la fuerza, le sacaron a Heréndira y se la llevaron a un convento. Le dijeron a la abuela que lo que estaba haciendo, por más que fuese familiar de ella, lo estaba haciendo con una menor de edad. De cierta forma, la ley lo prohibía. En ese entonces no cubrían en esos casos. Estaba tipo desvalorizado el trabajo sexual en menores de edad. En cierta forma no se la dio, sino que se la sacaron a la fuerza. Cuando estuvo, no sé si estuvo como cerca de 4 o 6 meses Heréndira ahí en el convento, con misioneros, tenía la tarea de limpieza. Ella misma decía incluso que por primera vez era feliz. La abuela fue a reclamar a un militar, incluso este se negó porque él dice que en las cosas de Dios no se metía. La única manera que podía sacarla de allá adentro era casada. Entonces un día vio un muchachito de origen indio, la abuela sacó 20 pesos y le dice, te doy esto si te casás con mi nieta. Heréndira se casó, volvió al dominio de la abuela. Otra vez la misma historia, destruyéndola y tratando de recuperar ese dinero, bueno, ese millón y algo de pesos. Heréndira siguió trabajando duro, como ya estaba acostumbrada, porque fue como que reenganchó en la situación en que estaba y no le afectó en nada. Llegó incluso a comprar un burro con la plata que había hecho para ella moverse. Heréndira caminando siempre le acompañaba el fotógrafo y unos indios que le ayudaban a cargar. Ulises se vuelven a reencontrar y planean un escape. Le roba la camioneta a su padre, planea para que Heréndira se escape con él. Ella ya no quería verla así. Ella se fue y el fotógrafo los vio. Sabía que se iba. La abuela con la orden del general, el padre de Ulises que se había enterado también, van en busca en una camioneta, creo que, o en un camión, van en busca de Heréndira, ¿no? En esta persecución
con la intención de, bueno, de agarrar a Eréndira y Usiles, ¿no? Se encuentran con el fotógrafo, pues yo habían tenido una discusión. La abuela le dice ahí, agarren a ese traidor. A un soldado le da la de alto, lo saluda, le devuelve el saludo porque pensó que lo saludaba. Le pega un tiro y voló. Termina con la vida de él. Y en la frontera que ya los logran, los atrapan. Se separa por un tiempo Eréndira y Ulises. En una de esas noches que pasó con Usiles, Eréndira dice, ¿qué serías capaz de hacer por mí? Ambos planean matar a la abuela. En un intento de liberarla a Eréndira, hicieron varios intentos para matarla. Sí. Nuestro intento fue hacerle en el cumpleaños de la abuela un pastel, creo que decía 70 velitas, la cual le habían echado veneno de rata. Lo único que hicieron es haberle dado malestar de estómago. Otro intento fue hacer explotar, poner una bomba o algo similar así en el piano. Ahí va en el piano. Capaz que había empezado a desconfiar también, obviamente, de Ulises y Eréndira porque que le pasara tantas cosas. A todos estos planes fallidos o intentos fallidos de lograr salirse con la suya, ¿no? De tantos intentos nunca pudo matar a la abuela. Después de que la abuela la prostituyó, es como que ella, todo el afecto que tenía hacia su abuela, lo perdió completamente, quería alejarse o matarla. Y bueno, y Ulises, cuando la abuela estaba durmiendo una noche, le da una puñalada y le clava un cuchillo. La abuela era una mujer grande, ¿no? Sí, era una mujer corpulenta. Casi que lo logra asfixiar. Y en ese forcejeo, Ulises se logra escapar y le da otra puñalada más. Los dos mueren. Y Eréndira cuenta que se va, huye, corre y nunca más se vuelve a saber de ella. Esa duda que nos entra al analizar esto, capaz que pensamos a dónde fue Eréndira. Anteriormente ella había hablado con Ulises cuando recién se conocieron. Ella le dijo que quería conocer el mar y eso la lleva a querer pensar mucho más en eso, y quizás eso nos lleva a pensar a nosotros como lectores que quizás ella se fue para algún lugar cerca del mar. En mi opinión, el cuento yo creo que me atrapó demasiado en la parte de que su abuela, que la abuela fuese tan desalmada con su propia nieta por todo lo que haya pasado, porque su padre le hizo la vida imposible. Y no sobre todo por eso, sino que la abuela jamás pensó en el afecto no físico, sino también psicológico hacia su nieta. El único momento que le preguntó cómo se sentía era cuando ya se había acostado con 200 soldados. Era como que no le importaba su vida, la situación de salud que tenía su nieta, sino que le importaba el dinero siempre. Por eso lo de desalmada, porque si bien perdió toda esa fortuna que le quedaron de sus antepasados, ¿por qué cobrárselo o desquitárselo de esa manera? Y bueno, esto ha sido nuestro booktuber, que tiene como peso el parcial de literatura. Parcial de literatura de de la profesora Mayra Agüero. Y tal, no sé, cortala ahí. ¿Qué más podemos decir? Hay que tomar chocolatada. Y está, y mientras miramos eso traigo las tazas.